La historia que te acompañará en esta ocasión será La emboscada. Hay un tipo de silencio que solo puede encontrarse en los bosques espesos, lejos de las carreteras y aún más lejos de las certezas. No es un silencio total, más bien una especie de murmullo oculto, una vibración que se arrastra bajo las hojas, entre las ramas. Yo solía llamarlo paz, ahora lo llamo advertencia. Éramos 6, el escuadrón Duna. Llevábamos 12 días operando en la frontera norte, siguiendo rastros de un grupo paramilitar que, según inteligencia, se estaba reagrupando en la zona. Mi nombre es Santiago Duarte, sargento segundo del Batallón de Reconocimiento Avanzado. Y no soy un héroe, no busco redención. Lo que tengo es una historia que aún me quema por dentro. Aquel amanecer, el rocío coleaba de las hojas como si el bosque llorara en silencio. Íbamos en formación escalonada, avanzando en una zona aparentemente despejada. El cabo Zárate bromeaba en voz baja con Velasco, el más joven. Ambos caminaban detrás de mí, junto a Rivas, el operador de comunicaciones. Delante, el teniente Méndez abría paso con su machete. Y Gallego, mi compañero desde los entrenamientos en la base de Tolemaida, cerraba la retaguardia. Lo sabíamos, el terreno era traicionero, pero llevábamos días sin encontrar nada más que huellas antiguas, chozas abandonadas y trampas rudimentarias. Esa aparente calma nos adormeció los sentidos, a mí el primero. A las 06:41 horas exactas, el mundo cambió. El primer estallido vino desde el lado derecho, a unos 20 metros. El eco se tragó el canto de los pájaros, y luego, como una cadena rota, todo se vino abajo. Una nadada de disparos cruzó el follaje y el bosque se convirtió en una trampa de ramas partidas, tierra levantada y gritos. Gritos humanos. Gritos conocidos. ¡Emboscada! ¡Cobertura!, alcancé a gritar, al mismo tiempo que me lanzaba hacia una roca semienterrada. El caos no tiene tiempo, solo la percepción rota de lo que ya fue. Recuerdo ver a Zárate desplomarse con el pecho abierto y a Velasco corriendo en dirección contraria a los disparos. Rivas intentaba dar señal por radio, pero una bala le arrancó el aparato de las manos. Nunca supe si alcanzó a decir algo. Me arrastré como pude hacia un árbol grueso, con la adrenalina bombardeando mi sistema como una droga maldita. No sentía las piernas, pero sabía que las movía. Disparé hacia la sombra sin apuntar. Solo escuchaba los zumbidos a mi alrededor y mi respiración jadeante, demasiado fuerte, demasiado ruidosa. «¿Méndez? ¿Gallego? ¡Alguien!», musité por la radio, pero solo obtuve interferencia. Entonces comprendí lo más difícil. Estábamos separados, y yo, solo. Me obligué a pensar, a aislar el miedo. Es lo primero que aprendes en operaciones. El terror es una herramienta inútil. En cambio, la lógica es tu mejor aliada. Los disparos disminuyeron, luego cesaron. El enemigo se movía, seguramente para envolver la zona. Tenían ventaja, nos habían estudiado. Esa no era una emboscada improvisada, era una trampa quirúrgica. Me deslicé en dirección opuesta, reptando entre raíces y hojas húmedas, con el arma pegada al pecho y los oídos abiertos como parábolas humanas. A unos 100 metros encontré una pequeña depresión en el terreno, una suerte de cráter natural donde podía tomar aliento. Mi uniforme estaba rasgado. La sangre me manchaba la manga derecha. No sabía de dónde salía. Aún no dolía. Eso vendría después. Desde ahí traté de evaluar. Zárate y Rivas estaban fuera de combate. Velasco había huido, lo cual significaba que estaba vivo pero sin coordinación. Méndez y Gallego eran un misterio. No podía quedarme ahí. Saqué mi brújula, aún intacta, y decidí reorientar hacia el suroeste. Había un punto de encuentro designado, la Quebrada del Tigre, a unos 4 kilómetros. El plan, si todo se iba al carajo, era reagruparnos allí en 12 horas. Ese punto se convirtió en mi único norte. Comencé a caminar, en silencio, como si cada paso me costara una parte del alma. El bosque parecía más oscuro ahora, más denso, como si supiera lo que había pasado y se regocijara en ello. A cada crujido me giraba, apuntando con el fusil. A cada sombra mi corazón se aceleraba, sentía que algo, o alguien, me seguía.
No eran alucinaciones. No aún. Durante 1 hora no encontré a nadie. Solo restos. Una venda manchada, un cartucho vacío, una huella mal borrada, rastros humanos entre animales. Pero fue un trozo de tela verde olivo atrapado entre unas ramas lo que me congeló. Me acerqué despacio. Era parte de un uniforme. Tenía sangre. Y junto a él, una placa metálica. Gallego. Me arrodillé. No recé. No lloré. Solo apreté la placa en mi puño y seguí avanzando. En la guerra no hay tiempo para el duelo. Cada segundo que uno se detiene es una oportunidad que el enemigo aprovecha. Pero dentro de mí, algo cambió. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Era personal. Gallego era mi hermano, aunque no compartiéramos sangre. Y ahora lo había perdido en el corazón de un bosque que me había jurado conocer. Pensé en mi padre, quien también fue soldado, y me dijo alguna vez, el bosque siempre toma más de lo que da. Si entras, asegúrate de tener una razón para salir. Yo la tenía, y se llamaba venganza. Lo que no sabía era que el infierno apenas comenzaba. A veces me pregunto si el bosque respira. A cada paso que daba, los árboles parecían cerrar filas a mi alrededor. Las ramas se entrelazaban por encima de mí como dedos huesudos. No era superstición, era instinto. En combate, uno aprende a leer los silencios como otros leen palabras, y ese silencio no era natural. Era el silencio de quien observa, de quien espera. El sol apenas alcanzaba a colarse entre las copas. La humedad lo impregnaba todo. Mis botas, mis manos, incluso mis pensamientos. Y ahí, entre los troncos envueltos en musgo y la sombra permanente, el tiempo dejó de medirse en minutos y comenzó a contarse en respiraciones contenidas. Llevaba al menos 2 horas desde la emboscada, avanzando con cautela hacia el suroeste. Cada movimiento era una decisión. Cada sonido, una amenaza potencial. No podía darme el lujo de tropezar, de hacer ruido o de bajar la guardia. Ya no. Pasé junto a un árbol grueso, cuyas raíces se alzaban como costillas petrificadas. Allí me detuve un momento, agachado, a beber unos sorbos del agua que aún me quedaba en la cantimplora. Tenía la garganta seca y los labios partidos. La sangre de mi brazo ya se había coagulado, pero el dolor comenzaba a subir por el hombro, pulsante y agudo. Nada grave, pero tampoco ignorarlo. Lo vendé como pude, en silencio, con los dientes apretados. Pensaba en Méndez, en Velasco. ¿Habría alguien más vivo? ¿O solo quedaba yo? La pregunta me golpeó con más fuerza de la que estaba preparado para soportar, porque lo supe en ese momento, en lo profundo de mi pecho. No era miedo lo que sentía. Era soledad. Una soledad de otro mundo. De esas que no se apagan ni siquiera con compañía, si es que algún día volvería a tenerla. Respira, me dije. Sigue adelante. Fue entonces cuando lo escuché. Una rama crujió a unos metros detrás de mí. Sutil. Casi imperceptible. Pero no había viento. Me quedé quieto, como una roca. Los sentidos alertas, la respiración apenas contenida. Esperé. 1 segundo. 2. Luego otro crujido, más cerca. Mi dedo se apretó sobre el gatillo. Giré lentamente, con el fusil apuntando hacia la fuente del sonido. Y lo vi. Un hombre, casi una silueta. Uniforme sucio, rostro enlodado, los ojos como carbones encendidos. Apuntaba hacia mí. Durante un instante no supe si era enemigo o aliado. No sabía si debía disparar o hablar. Pero él se adelantó. ¿Duarte? Soy yo. Su voz era un susurro ahogado como el de un moribundo. ¿Velasco? Asintió. Bajé el arma inmediatamente y corrí hacia él. Tenía el uniforme rasgado y la cara con un corte profundo en la mejilla. Su hombro sangraba. Te vi correr, dije, bajando la voz. Pensaba que... No podía quedarme, me interrumpió, la voz quebrada.
Me disparaban desde todos lados. Perdí el rifle. Me escondí entre una zanja. Estuve allí hasta que dejaron de moverse. No sé si hay más. Lo tomé por el brazo y lo ayudé a sentarse bajo un árbol. Busqué entre mis pollejos y encontré un poco de venda limpia. Mientras lo atendía, él me miraba con una mezcla de vergüenza y desesperación. «No soy un cobarde», murmuró. «No lo eres», le respondí sin pensarlo. «Estás vivo. Eso basta». La verdad era que yo también me había sentido así, como un fugitivo, como alguien que no merecía volver, pero no era momento de alimentar esos fantasmas. «Tenemos que movernos», dije, ajustando su vendaje. «Hay un punto de encuentro en la Quebrada del Tigre, 4 kilómetros al suroeste. ¿Puedes caminar?». Asintió con esfuerzo. El trayecto con Velasco fue más lento. Tenía que cubrirlo, vigilar sus pasos y asegurarme de que no perdiera el equilibrio, pero había algo reconfortante en no estar solo. La presencia humana, aunque débil, es una chispa que mantiene la oscuridad a la raya. Nos detuvimos una vez, junto a un riachuelo, para beber y remojar las vendas. Ahí, mientras vigilaba, Velasco me preguntó en voz baja, «¿Por qué seguimos? ¿Qué sentido tiene todo esto?». Lo miré. La pregunta era válida. Lo era siempre en combate, pero especialmente cuando no sabías si tus compañeros seguían vivos, si alguien te esperaba del otro lado, si el alto mando siquiera sabía que existías. Porque es lo único que nos queda. Seguir. Por ellos. Por nosotros. Porque si nos detenemos, ganan. No sonaba heroico. Sonaba real. Y eso bastó. Continuamos avanzando. El sol descendía, tiñendo el follaje de un naranjado apagado. Empezábamos a ver signos de movimiento reciente, pisadas, ramas partidas, huellas húmedas, pero no sabíamos si eran nuestros hombres o los otros. Fue al atardecer cuando la calma volvió a romperse. Un disparo seco, lejano. Luego otro más cerca. Nos lanzamos al suelo. El silbido de una bala pasó por encima de mi cabeza. «¡Nos vieron!», grité, rodando hacia un tronco caído. Velasco jadeaba, intentando no gritar. Lo jalé hacia la cobertura. Disparé 2 veces hacia la espesura sin ver a nadie. Era una táctica clásica. Presión psicológica, fuego disperso. Nos querían forzar a movernos. Pero cometieron un error. Desde nuestro flanco derecho, entre los árboles, se oyeron gritos. Gritos en español. Gritos conocidos. «¡Duarte! ¡Velasco! ¡Aquí!». Era Méndez. Su voz. Corrí sin tensar, cubriendo a Velasco, cruzando un pequeño claro entre raíces abiertas y ramas desgarradas. El fuego enemigo nos seguía, pero era inexacto. Nos deslizábamos entre árboles como espectros. Y entonces los vi. Méndez, agazapado junto a Gallego. Estaban cubriéndonos. Gallego aún vivía. El bastardo había sobrevivido. Nos lanzamos junto a ellos, respirando como si saliéramos del fondo del océano. Nos miramos unos segundos, sin decir palabra, solo confirmando que aún éramos reales. Esa noche, acampamos en una pequeña elevación natural bajo una formación rocosa que nos cubría por 3 lados. No encendimos fuego. No hablábamos mucho, pero cada uno sabía lo que el otro pensaba, que habíamos vuelto de la tumba, que ahora teníamos una segunda oportunidad. Velasco dormía. Gallego tenía la pierna herida, pero se mantenía alerta. Méndez y yo compartimos una barra de proteína y unos sorbos de agua. «Fue una ejecución», dijo en voz baja. «Nos esperaban. No eran solo bandidos. Alguien pasó información». Asentí. Las piezas comenzaban a encajar. Demasiado precisa. Demasiado quirúrgica. Aquello no era un ataque improvisado. Era una cacería planificada. «¿Qué propones?», pregunté. «Llegar al punto de encuentro. Si no hay nadie, seguimos hasta la estación Eco 42. Ahí hay radio. Ahí pedimos evacuación». Lo miré con firmeza. «No, no solo vamos a salir. Vamos a descubrir quién nos vendió y vamos a regresar por los que no salieron». Sus ojos se endurecieron. No dijo nada, pero lo vi. La promesa no dicha. El fuego que aún verdía en su interior.
La noche nos envolvió, pero dentro de mí ya no había oscuridad, solo propósito. Y eso era más peligroso que cualquier rifle. Dormir no fue opción. En el monte, uno aprende a no confiar en la oscuridad. Pero esa noche no era la selva lo que más me inquietaba. Era lo que sabíamos, o lo que empezábamos a sospechar. Méndez vigilaba en la elevación, con la mirada fija hacia el este. Gallego yacía tendido con la pierna vendada, murmurando en sueños, y Velasco dormía por agotamiento puro. Yo no podía cerrar los ojos. Sentía como si cada sombra se encogiera para escuchar. ¿A qué te referías con qué nos vendieron? Le pregunté a Méndez en voz baja, sin levantarme del suelo. Tardó unos segundos en responder. El mapa que nos dieron tenía información errónea. Las coordenadas de la ruta eran inseguras, pero el alto mando insistió. La operación fue autorizada a pesar de que la zona había sido declarada caliente 2 días antes por otra patrulla de reconocimiento. Nadie nos lo dijo. ¿Quién firmó la orden? Capitán Bernal. Sentí cómo se me encogía el pecho. Conocía a Bernal, un tipo de oficina, frío, ambicioso, siempre buscando un ascenso, una forma de escalar más rápido que el resto. Pero jamás pensé que fuera capaz de algo así. Aunque, ¿qué sabía yo de la gente fuera del terreno? En combate lo que ves es lo que hay. En los escritorios todo es humo. ¿Y por qué lo haría? Pregunté. No lo sé, pero me suena a limpieza. Alguien quería sacarnos del tablero. Tal vez sabíamos algo. Tal vez alguien del escuadrón era un testigo incómodo. Me quedé en silencio. A lo lejos, entre la bruma, un ave nocturna lanzó su canto áspero. Luego otra. Luego, nada. Nos movimos al amanecer, sin una palabra. Cada uno de nosotros cargaba una herida, visible o no. Gallego apenas caminaba, pero se negó a que lo dejáramos. El punto de encuentro estaba a menos de 1 kilómetro. Una quebrada de aguas frías y fondo pedregoso, rodeada de un pequeño claro. Si hay enemigos, probablemente estén apostados al norte desde donde vinimos. La corriente viene del sur, así que el sonido del agua puede cubrirnos. Vamos a entrar desde el flanco oeste. Lo seguimos sin discutir. Nadie hablaba mucho ya. El idioma era el silencio. Cuando llegamos, el lugar estaba desierto. No había rastro de refuerzos, ni bengalas, ni señales. Solo hojas húmedas y piedras cubiertas de musgo, ni siquiera huellas recientes. Velasco se desplomó en la orilla, exhausto. Gallego se apoyó en un tronco caído, temblando. Méndez maldijo en voz baja. Yo me senté, cerré los ojos y escuché. El agua corría suave. No había disparos, no había voces. Pero había otra cosa, algo más grave. Lo supe por el olor. Ceniza. Me levanté y empecé a seguir el rastro. A unos metros de la quebrada, entre unas piedras, encontré los restos apagados de una fogata. Muy reciente. Los carbones aún desprendían calor. Y no era todo. Había pisadas, muchas, y no eran nuestras. Volví con los demás. No estamos solos. Nos ocultamos entre las piedras del lecho seco de un arroyo, apenas unos metros río arriba. Desde ahí vimos lo que no queríamos ver. 2 hombres armados, de uniforme irregular, revisaban el claro. No eran improvisados. Se movían con orden, con radios, comunicados. Eran parte del grupo que nos había emboscado, pero no se comportaban como guerrilla común. Uno de ellos, alto, con una cicatriz sobre la ceja, se acercó a la fogata. Hablaba por radio. Méndez tomó sus binoculares. «Tiene un transmisor satelital», susurró. «No es equipo civil. Eso es militar». «¿Cómo lo consiguieron?», preguntó Gallego con la voz ronca. Méndez me miró.
Su rostro era una máscara de comprensión amarga. No lo consiguieron, se los dieron. Sentí cómo se me revolvía el estómago. La pieza que faltaba acababa de encajar. Bernal, el equipo, la ruta, todo tenía sentido. Nos habían enviado como carne de cañón. Y ahora estos bastardos estaban limpiando el terreno. ¿Qué hacemos?, dijo Velasco, a punto de entrar en pánico. Nos replegamos al sur, ordenó Méndez. Hay una estación vieja de radio a unos 5 kilómetros. Si llegamos podemos contactar al batallón. No, dije sin pensarlo. ¿Qué propones?, me miró con dureza. Interceptamos su transmisión. Si sabemos a quién le hablan, a dónde van, podemos obtener pruebas, imágenes, voz, algo. Necesitamos evidencia si queremos sobrevivir y denunciar esto. Méndez dudó un momento. Luego asintió. Muy bien, pero será esta noche. Pasamos el resto del día agazapados entre raíces y maleza vigilando al grupo. No eran más de 5, bien armados, y entre ellos uno destacaba, el hombre de la cicatriz, el líder. A las 20:10 horas, el cielo se cubrió por completo. Sin luna. Perfecto. Nos dividimos. Gallego y Velasco se quedarían cubriendo la retaguardia. Méndez y yo nos deslizaríamos hacia el campamento enemigo, donde habían montado una pequeña antena plegable y una consola portátil. Si lográbamos acercarnos lo suficiente, podíamos grabar la transmisión o intervenirla brevemente. Avanzamos en completo silencio. Cada paso era una sentencia. Las ramas parecían quebrarse como huesos. El sudor me caía por la frente, pero no me atrevía a limpiarlo. Estábamos tan cerca que podía oler el metal caliente de sus armas. Desde una roca, observé al operador. Joven, distraído. El líder no estaba visible. Méndez me señaló con la mano. 3 minutos. El tiempo se estiró como un alambre. Nos acercamos reptando. Cuando estuve a escasos 2 metros del transmisor, saqué mi grabadora de campo, la llevaba en el chaleco desde el inicio de la misión, y activé el modo pasivo. El micrófono captaría todo a su alrededor. Entonces el operador habló. Aquí Águila Gris, confirmando. Escuadrón Duna neutralizado. Solo 4 sobrevivientes sin confirmar. Procediendo a fase 2. Recibiremos nueva coordenada por el canal Alfa 1. Confirmar entrega con Oficial Bernal antes de la extracción. Las palabras fueron cuchillos. Me quedé helado. Lo habíamos escuchado. Claramente. Ese era nuestro botín. Me giré para avisarle a Méndez que debíamos salir, pero él ya se había movido. Justo cuando el operador empezó a voltearse, Méndez lo golpeó por la nuca con el cañón de su fusil. El tipo cayó sin un sonido. Rápido, limpio. Nos largamos en segundos. Volvimos con los demás con el corazón golpeando en el pecho. Méndez no dijo nada. Yo solo alcancé a reproducir el audio. Cuando terminó, Velasco estaba lívido. Gallego cerró los ojos. Todos entendimos lo mismo. No solo habíamos sido traicionados, éramos testigos. Mañana nos movemos, pero no para huir. Vamos a exponerlos. Y si alguien quiere detenernos, va a tener que pasar sobre nosotros. Esa noche ya no éramos soldados siguiendo órdenes. Éramos hombres que habían agresado de la muerte con una misión. El amanecer llegó como una herida que no terminaba de cerrar. El bosque, tan denso como una jaula viva, se estremecía con el crujido de ramas y el aleteo de aves espantadas. Pero esta vez no nos deteníamos a escuchar. Avanzábamos. La estación de radio estaba al sur, más allá de una cordillera baja y un arroyo que cruzaba el camino como una cicatriz de piedra. Según los mapas que Méndez aún conservaba, aún mojados pero legibles, nos sobaba al menos 6 horas a pie llegar hasta ahí, tal vez más. No sabíamos si la estación seguía activa, solo que era nuestra única opción. Velasco estaba pálido. Gallego, cojeando, se apoyaba en mi hombro sin decir palabra. Cada paso que daba se le notaba en la mandíbula apretada, pero ninguno protestaba. El audio estaba seguro, guardado en mi grabadora y respaldado en la tarjeta SD del GPS que aún funcionaba.
Esa evidencia era lo único que se interponía entre nosotros y la muerte silenciosa que Bernal había ordenado. No podíamos permitir que se perdiera. No podíamos dejar que esto se repitiera. Méndez, dije mientras descendíamos por una quebrada húmeda, ¿qué harás cuando lleguemos? Transmitir y luego denunciar, incluso si tengo que hacerlo desde un exilio, respondió sin vacilar. Esto va más allá de nosotros. Lo admiraba, pero también sabía que algo se rompía en uno después de estas cosas. Ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Lo veías en los ojos, en la forma en que ya no mirábamos los árboles como árboles, sino como trampas posibles, en cómo el sonido del agua ya no era calma, sino amenaza velada. Pasaron 2 horas sin incidentes. Luego, el mundo volvió a romperse. Fue un disparo seco. Gallego cayó como un saco sin fuerza. Grité lanzándome hacia el suelo. Méndez respondió con fuego inmediato. Velasco intentó arrastrarse hasta una raíz. Pero ya no era un juego de escape. Era cacería abierta. Nos estaban siguiendo. Habían esperado el momento justo. Me arrastré hacia Gallego. Sangraba del cuello. Su mirada era de sorpresa, pero no de miedo. Me sostuvo el brazo. «No te detengas», dijo apenas un susurro. «Saca eso a la luz». Y murió. Sentí como si me arrancaran una parte del pecho con las manos desnudas. Pero no podía gritar. No podía llorar. No aún. «¡Cobertura!», gritó Méndez. «Retrocedan al flanco derecho, hacia el arroyo». Corrimos saltando entre ramas como bestias heridas. Velasco jadeaba detrás de mí. Las balas cortaban el aire como insectos metálicos. Sentí el impacto de una que pasó rozando mi costado. Me abrazó la piel, pero no me detuvo. Llegamos al arroyo. Una corriente angosta, de piedras afiladas y agua helada. Méndez se lanzó primero. Yo lo seguí, empujando a Velasco tras de mí. El disparo final retumbó como un eco seco. No supimos si habían dejado de seguirnos, o si solo nos estaban observando otra vez, como antes. Descansamos en una gruta de piedra, escondida por ramas gruesas. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Era más cruel. Era el silencio después del sacrificio. «No lo logrará», dijo Velasco mirando al vacío. «Sí lo hará», respondí mirando hacia el sur, «porque Gallego murió por esto, porque Rivas, Zárate, también. No pienso rendirme». Méndez estaba callado. Sus ojos eran 2 brasas apagadas. Lo entendí. Lo vi muchas veces en hombres que ya no sabían si valía la pena vivir. Lo golpeé suavemente en el hombro. «No nos vas a dejar solos ahora, ¿cierto?» Él me miró y asintió. Retomamos la marcha. Avanzamos el resto del día sin descanso. Saltamos barrancos, cruzamos zonas pantanosas, evadimos el zumbido de drones que pasaban arriba. Sabíamos que no era una persecución improvisada. Tenían recursos, tenían órdenes, y nosotros teníamos la verdad. A las 18:12 la vimos. La estación Eco 42. Un búnker oxidado, cubierto de maleza, medio enterrado en el lodo, apenas visible, pero estaba ahí, y la antena aún se alzaba, torcida, pero en pie. «Vamos», dije sintiendo la adrenalina como fuego en la sangre. Entramos con cautela. No había señales de ocupación reciente. El generador auxiliar aún tenía combustible, aunque apenas. Méndez se puso a trabajar en la consola. Yo saqué la grabadora. Velasco cerraba la puerta y colocaba una trampa improvisada con una granada por si alguien nos seguía. «¿Frecuencia?», preguntó Méndez. «Alfa Sierra 9. Canal seguro», le respondí. Encendimos la consola. Estática. Luego una chispa de sonido. «Estación Eco 42. Transmisión urgente. Prioridad 1. Esperamos. Nada. Volvemos a transmitir. Insistimos. Y por fin una voz. «Eco 42. Adelante. Identifíquese». Méndez se enderezó. «Sargento Primero Méndez, Batallón de Reconocimiento Avanzado, transmitiendo evidencia de operación comprometida y traición interna. Repito, tenemos prueba de traición de alto mando. Solicito grabación de esta frecuencia. Estoy enviando audio de inmediato». Puse la grabadora frente al micrófono. La cinta comenzó a sonar. La confesión. El nombre. La conexión con Bernal.
Todo, cada palabra. Silencio. Luego, otra voz, firme, distinta. Eco 42 copiado. Transmisión recibida. Permanezcan en posición. Unidad de extracción en camino. Nos miramos. No dijimos nada. Pasaron 30 minutos, 40. A la hora exacta, oímos los rotores. Un helicóptero, bajo y veloz, cortó la línea del cielo como un dios mecánico. Llevaba el emblema del ejército, pero esa no era garantía, no esta vez. Salimos con las manos visibles. Yo llevaba la grabadora en alto. Un oficial descendió con 2 hombres más, armados pero no amenazantes. Uno de ellos me habló directo. ¿Duante? ¿Sí? Estamos aquí por ustedes. Trajeron algo importante. Subimos. Mientras ascendíamos, sentí el vértigo no solo del vuelo, sino del momento. Habíamos llegado. Habíamos cruzado el infierno. Pero algo en mí no se calmaba. No podía. No todavía. El oficial se me acercó mientras volábamos sobre el océano verde. «Sargento», me dijo, «el comandante en jefe ya recibió el audio. Se han activado procesos internos. Esto va a tener consecuencias». Lo miré. Luego miré a Méndez, a Velasco, a los asientos vacíos donde otros debieron estar. Más vale que sí, porque si no las tiene, yo las haré tener. El oficial no respondió. La selva quedaba atrás, pero la guerra no había terminado. Nos recibieron como fantasmas. Aterrizamos en una base secundaria, lejos del cuartel general. Sin desfiles, sin cámaras, sin medallas. 3 hombres sucios, flacos, deshidratados, con las miradas quebradas y el alma como una camisa que ya no se puede remendar. Éramos noticia, pero no para los periódicos. Durante las primeras horas, fuimos interrogados por oficiales de contrainteligencia. Nos hicieron repetir cada paso. ¿Dónde cayó cada compañero? ¿Qué escuchamos? ¿Qué vimos? Yo entregué la grabación como si fuera una herida que me atravesaba el pecho. Méndez, firme. Velasco, apenas contenido. Nadie se atrevió a mirarnos a los ojos por demasiado tiempo. Luego vino el silencio. Uno distinto al del bosque. El silencio de los pasillos con puertas cerradas, de las miradas evitadas, de los teléfonos que suenan en otras oficinas. Nos aislaron en una sala sin ventanas. Me dijeron que era por seguridad. Yo sabía lo que significaba. Estaban decidiendo qué hacer con nosotros. 4 días después, a las 06 de la mañana, vino a vernos un coronel de apellido Tobón. Traía el uniforme inmaculado y una carpeta bajo el brazo. No se sentó. La grabación ha sido verificada. El capitán Bernal fue retirado de su puesto y está bajo custodia. El grupo irregular que interceptaron ha sido desmantelado por fuerzas especiales. Algunos de sus miembros están siendo interrogados en este momento. No dijimos nada. Sus testimonios, continuó, han sido validados y serán protegidos bajo reserva judicial. ¿Protegidos de qué?, preguntó Méndez. El coronel vaciló. Hay nombres involucrados que van más arriba, generalidades que aún no podemos confirmar. La operación fue parte de una cadena de movimientos internos más grandes de lo que imaginábamos. Yo me puse de pie. ¿Y lo van a ocultar? Vamos a investigarlo. ¿Con nosotros dentro o fuera? Tobón apretó la carpeta contra el pecho. Eso no depende de mí. Nos ofrecieron una salida. Baja médica con compensación completa. Transferencia anónima a otro batallón. Traslado al exterior. Silencio a cambio de seguridad. Velasco aceptó. No lo juzgué. Tenía una esposa, un hijo pequeño, una vida entera que aún podía salvar del fuego. Méndez dudó, pero al final también se fue. No por miedo, por sabiduría. Había visto suficientes traiciones para entender que la verdad sola no siempre gana. Yo no acepté, me quedé. Durante las siguientes semanas fui convocado a
a oficinas grises donde hombres de trajes oscuros tomaban notas sin levantar la mirada. Repetí la historia 1000 veces. Grabaron mi voz, analizaron cada silencio entre mis frases. Bernal fue juzgado, condenado por conspiración, colaboración con fuerzas armadas ilegales y abuso de poder. Pero él no era el único, solo el más visible. Otros nombres flotaban como cuerpos sin dueño. Algunos se retiraron, otros desaparecieron de los registros. La prensa nunca supo la historia completa. La versión oficial habló de un acto heroico en zona hostil. Nos llamaron sobrevivientes de una operación exitosa en terreno adverso. Ni una palabra sobre la traición. Eso me ardía más que las heridas. Pero yo sabía, y eso bastaba por ahora. Me dieron una medalla, una ceremonia breve, sonrisas falsas, un papel que decía honor y valor. Nadie mencionó a Zárate, a Rivas, a Gallego, ni una palabra sobre el precio de todo esto. Cuando salí de la ceremonia, caminé solo hasta la reja de la base. Afuera, un cielo gris me recordaba que la guerra no termina cuando cesan los disparos. Termina cuando uno deja de pelear. Y yo todavía no había terminado. Pasaron meses. Comencé a escribir. Informes, cartas, memorias que nadie pidió. Me entrevisté con periodistas, con defensores de derechos humanos, con antiguos compañeros que aún estaban en activo y que empezaban a sospechar que todo era más profundo. Algunos me creyeron, otros no querían saber. Cada noche soñaba con el bosque, con Gallego diciéndome, no te detengas. Un día me llegó una carta. Venía sin remitente. Decía, hay más como tú, pronto te buscarán. Y debajo un nombre en tinta negra. Amanecer. No sé lo que viene. Tal vez sea una red interna. Tal vez alguna unidad de los que se cansaron del silencio. O tal vez sea una trampa. Pero no importa, porque yo ya crucé el infierno una vez y aprendí que lo más difícil no es sobrevivir, es seguir con la verdad a cuestas. Así que aquí estoy, en un cuarto simple, frente a una grabadora encendida, contando esta historia, porque si algún día me callan, que al menos quede constancia de que lo intenté. Que alguien sepa que en lo profundo de un bosque húmedo y silencioso, unos hombres fueron traicionados, pelearon, cayeron, y algunos se levantaron con la verdad entre las manos, y no la soltaron, nunca. Hemos llegado al final de esta historia. Sin embargo, te invito cordialmente a suscribirte al canal para encontrar más historias como esta y enterarte de las próximas. Sin más que decir, te deseo buena suerte.